Hola, ¿qué tal a todos? Bienvenidos, este es el show de superhábitos.com. Y decime, ¿qué tan controladas tenés tus finanzas y las de tu negocio? Si tu respuesta es, ellas me controlan a mí, o pensás que para manejarlas necesitas ser un economista o contador, entonces seguí escuchando. La mayoría de los emprendedores se enfoca en vender mucho y dominar las últimas estrategias de marketing, pero no piensa en cómo gestionar las ganancias y los gastos que implican. Y por eso terminan tapados de deudas, haciendo malabares para llegar a fin de mes y culpando a la competencia o al país por su falta de crecimiento. Si estás en esta situación, hoy vamos a contarte cómo podés salir. Vas a descubrir por qué es fundamental tener una división clara entre tus finanzas personales y las del negocio y cómo lograrla. También vamos a contarte qué hábitos necesitas para recuperar el control de tu vida financiera, disfrutar de tu dinero y tener la vida que soñás. Hoy vas a saber qué hacer con tus extractos bancarios y cómo realizar un balance familiar general. Además, vamos a hablar del cierre mensual del negocio, la comparación de proyecciones y la planificación estratégica financiera. Este es el show de Super Hábitos, un podcast en el que cada semana compartimos las herramientas, hábitos y estrategias que hacen que iniciar un negocio sea simple para que puedas vivir de lo que te gusta, disfrutar más a tu familia, diseñar una vida genial y tener un impacto positivo en la vida de otras personas. Mi nombre es Santiago Salom, voy a ser su anfitrión. Quiero darles la bienvenida al episodio número 468 y para el episodio de hoy me va a estar acompañando Mati. Bienvenido. Muchas gracias, Santi, y listo para poner manos a la obra. Antes de empezar con Mati estábamos conversando de la actualidad y no me di cuenta de que el uno venía, así que dije, hey, somos nosotros más, vamos a empezar entonces a grabar y a meternos en este tema que es fundamental. Creo que lo hemos visto, de hecho, justamente la semana pasada estaba hablando con una emprendedora que me decía, me sucede que me es muy adverso el tema financiero, entonces simplemente junto la plata y cuando hay que pagar una bolsa y cuando hay que pagar saco. Y eso trae muchos problemas, y muchos problemas que la gente no suele pensar respecto de negocios que mueren por crecer demasiado, que es algo que suena antiintuitivo. Y también a nivel personal, termina en, me paso todo el día trabajando, descuido áreas de mi vida por trabajar más, e igual así no llego con los números, qué es lo que está pasando. De eso vamos a hablar en el episodio de hoy. Antes de empezar y meternos con eso, quiero decirte que, así como hoy te vas a llevar herramientas para ser más productivo, puedes compartir este podcast a otras personas que le puedan servir. Si vos tenés una persona conocida que querés, que necesita tener algunas ideas sobre cómo empezar a tomar control de sus finanzas o las de su negocio, este episodio les puede servir, puedes compartirlo y nosotros vamos a estar contentos de bienvenirlos, de darles la bienvenida. Bienvenidos. Un nuevo verbo que hemos inventado en Super Hábitos. De la alegría que nos da cuando llegan personas nuevas. Exacto, vamos a bienvenirlos y van a ser bienvenidos con nosotros. Mati, empecemos entonces con el tema de hoy. Finanzas personales y del negocio, cómo empezar a poner orden a todas estas cosas. Bueno, creo, Santi, que hay una frase, yo la tengo asociada con vos, quizás viene de otro lado, pero una frase que nosotros repetimos muy seguido en bootcamps y mentorías y consultorías, y es que el flujo de fondos es como el sistema circulatorio, como la sangre del negocio, ¿no? Si yo pienso, estoy haciendo ventas, estoy haciendo todo este trabajo para que el dinero llegue, también quiero asegurarme de que ese dinero sea correctamente gestionado. No, muchas veces, como dijiste vos recién en la introducción, las personas estamos muy preocupadas por cuánto dinero genera el negocio, pero el verdadero objetivo del negocio no es facturar el dinero, sino tiene que ver con un objetivo que es facturar, vender, genial, pero también es generar ganancia, ¿no? Ir en positivo. ¿Cuál es el nivel de rentabilidad? ¿Cuál es el neto que este negocio genera? Y si yo entiendo que el negocio tiene este objetivo global, lo que naturalmente sucede es que tengo que empezar a ver como una pata necesaria del negocio la correcta gestión financiera, la correcta gestión de el dinero. Que ahí nosotros, un poco la forma en la que lo trabajamos dentro de todos estos lugares es pensar que vos tenés de alguna forma 4 grandes áreas dentro de tu negocio, todas igualmente importantes y todas que es necesario cuidar, que es, tengo todo lo que tiene que ver con generar ventas, ahí entraría todos los procesos de marketing si se quiere. Tengo todo el proceso de entrega de mi servicio, de mi producto, que tiene que ver con atención a los clientes. Y después tengo la gestión de los 2 recursos más importantes que tiene el negocio, que son el dinero y el tiempo, ¿no? Es como que son grandes 4 áreas. Entonces, el objetivo un poco hoy es meternos en algunos fundamentos, sobre todo en cuáles son los hábitos que nosotros notamos que a nosotros nos hicieron la diferencia en esta 4ª sección, de alguna manera, dentro del negocio.
haciendo quizás una aclaración previa que es, bueno, vos antes estudiaste administración de empresas, pero ninguno de nosotros es contador o un experto en finanzas, sino que entramos a todos estos temas desde una óptica muy de dueño de negocio que necesita tener el control de lo que está pasando y que quiere que todo el esfuerzo que le está poniendo al negocio realmente traiga resultados y no caiga en sacos rotos. Que yo creo que más que una debilidad es una ventaja. Algo que nos pasa muchísimo trabajando con finanzas, con emprendedores, es lo siguiente. Y yo lo puedo decir siendo que yo soy el encargado de finanzas de Superhábitos. Y es muchas veces cuando trabajas con contadores y con economistas no tanto porque no es el recurso al que la gente va, pero también es similar el resultado, pero principalmente con contadores. Los contadores son criados, y sé que tenemos muchos queridos contadores en la comunidad, pero el contador normalmente está criado para obedecer o para cumplir con los requerimientos legales de la contabilidad, porque ese es su trabajo. Y muchas veces la necesidad práctica del emprendedor pequeño no es lo que... no va por ese lado. Excede. Claro, y tenés que hacer concesiones. Es decir, hay algunos conceptos que están buenísimos, que son lo perfecto, pero no son lo mejor que le puedes dar. Entonces, para mí, dejo de ser una debilidad, incluso el hecho de que nosotros no seamos expertos en finanzas es una ventaja, porque estamos bastante formados al respecto, he leído muchos libros, tengo muchos amigos contadores, he asesorado a contadores sobre temas de finanzas, de negocio, y creo que eso hace que todo sea mejor. Una cosa que también voy a decir, Mati, es, vamos a estar hablando de finanzas de negocio y personales, y vamos a estar hablando, como dijo Mati, de hábitos y de prácticas. Y para mí es interesante verlo de esta manera porque hay toda una serie de pequeñas decisiones y hábitos que nosotros podemos ir tomando y que van ordenando el tema. Y esa cantidad de decisiones sigue hasta el infinito. Es decir, vos podés llegar a tener un sistema financiero muy loco, que es lo que tendrían probablemente, no sé, un banco de inversión. Pero no necesitamos llegar ahí. Si ustedes van simplemente aplicando alguna de estas primeras prácticas que van en orden, pueden ir mejorando la información que tienen de su negocio, pueden manejar mejor su dinero y evitar estos problemas que decíamos recién, como por ejemplo, pienso que tengo un negocio rentable y no lo tengo, el problema de estoy creciendo demasiado y eso me hace quebrar, etc. Un problema, Santi, que voy a sumar ahí que nos ha pasado más de una vez, que es, tengo un negocio que podría estar creciendo mucho más rápido si yo tuviese dominado el entender qué recursos tengo y ponerlos en movimiento. Porque también muchas veces pasa, nos ha pasado con varias personas con las que hemos trabajado, que de repente llegan y quizás por no tener una correcta gestión del dinero, lo que hacen es entrar en un modo conservador, ¿no? Ahorro todo lo que puedo, voy haciendo un fondo de emergencias más grande. El tema es que con todo lo bueno que tiene tener un fondo de emergencias a nivel personal en el negocio, hay un punto hasta el cual eso es saludable y después del cual en realidad es contraproducente. Porque significa que yo estoy teniendo un exceso de dinero parado que puesto en movimiento dentro del negocio traería mejores resultados. Entonces, encontrar esos equilibrios es lo que hoy nos convoca. Claro, que es una práctica que yo diría que es más avanzada. Sí. Para mí la primera práctica, Mati, y no tenemos un orden preestablecido, así que vamos a ir rebotándolo. Para mí la primera práctica que tenemos que tener para el orden, y estoy dividido entre la primera y la segunda, creo que son intercambiables. La primera práctica probablemente sea para los emprendedores separar las finanzas personales de las finanzas de negocio. Ese es uno de los pasos que no todos los emprendedores hacen cuando están empezando y que es muy importante. ¿Qué implica? Lo que implica probablemente es que vos tengas que separar literalmente las cuentas donde se están moviendo los distintos flujos de dinero. Por ejemplo, el típico emprendedor que recién empieza tiene una cuenta de banco personal y de repente dice, voy a cobrar. Entonces cobra su cuenta de banco personal o su cuenta de, si está quizás en Latinoamérica, su cuenta de Mercado Pago, su cuenta de PayPal personal. Y de repente tiene fondos. Y de la misma cuenta en la que entra el dinero del negocio, paga cosas personales, paga cosas que son del negocio, etc. Y eso suele generar muchísimo lío porque de repente vos no sabés si, supongamos incluso, peor, si tengo un trabajo, vos no sabés al final si vos estás financiando el negocio, es decir, el negocio estás pagando cosas con tu plata, o de repente el negocio está sufriendo porque vos tenés un exceso de gasto personal, porque de repente tenés más plata en la cuenta. Entonces, práctica número 1 que queremos tener, si no la tenés, es abrirte una cuenta de banco distinta de la cuenta de banco que tenés para tus cosas personales y empezar a juntar tu dinero ahí, del negocio. Que un buen consejo en esta época de la humanidad es, en casi todos los países existen bancos o planes de bancos que te permiten tener una cuenta que funcione. En Argentina se las conoce como cajas de ahorros, quizás el nombre es distinto en otros países,
pero una cuenta básicamente de débito, es decir, que el dinero ingresa, lo gasto, no necesita un crédito ni una cuenta corriente ni nada por el estilo. Y estas cuentas en general se las puede obtener sin costos de mantenimiento, ¿sí? Porque quizás una objeción hace algunos años, allá lejos y hace tiempo cuando con Santi éramos jóvenes y no teníamos barba, era, pero si tengo varias cuentas estoy incorporando un costo fijo que no necesito. La respuesta, hoy en día, de vuelta existen un montón de tarjetas prepagas, de opciones. Si buscan en su país, depende de a dónde estén, pero es muy probable que puedan encontrar una cuenta que les permita tener de vuelta las finanzas separadas sin sumar un costo fijo. Entonces, no necesitamos, por lo menos por ahora o en esta etapa, que esto sea algo complejo, una cuenta avanzada, ir al banco a pedir una cuenta de negocios. Si todavía no tenemos una sociedad, por ejemplo, podemos simplemente a nivel personal tener 2 cuentas personales, pero nosotros saber la cuenta en este banco es para uso personal, la cuenta en este banco tiene que ver con el uso del negocio. Que sobre eso, Santi, y si querés hago como una pequeña transición a la siguiente conducta, el siguiente hábito, por sobre tener divididas las dos, digamos, las dos áreas, es empezar a llevar un registro de ingresos y gastos en los dos lugares, ¿no? Es empezar a ser consciente de eso, cuándo estoy gastando, qué está ingresando y empezar a llevar eso en algún formato. Nosotros empezamos haciéndolo en Google Sheets y muchos años después, con una empresa mucho más grande, seguimos haciéndolo en Google Sheets y funciona muy bien. Hay otras apps de finanzas. Lo que nosotros de alguna forma hemos encontrado es que un registro diario de ingresos-gastos en Google Sheets funciona súper bien para lo personal y en el negocio también tiene un montón de ventajas porque hasta si somos varios nos permite reunir toda la información en un mismo lugar. Sí, y vale la pena aclararlo. Vamos a querer tener una planilla para lo personal y una planilla para el negocio. Este es el hábito fundamental de las finanzas personales. Bien, incluso si vos no tenés un negocio y nunca querés tenerlo, empezar a generar anotaciones respecto de lo que gastás y de lo que ingresás es el hábito número 1. Nosotros lo pensábamos antes, lo confirmamos charlando con muchísimos amigos que son expertos en finanzas personales. Todos te lo van a decir. Necesitas primero que nada empezar a tener un registro. Mucho antes de empezar a pensar en cómo voy a pagar las tarjetas. Esto es muy riesgoso lo que acabo de decir. Depende de tu situación. Gran asterisco. Mucho antes de empezar a pensar cómo gastar menos, probablemente ya puedes tener un efecto positivo de empezar a controlar. Porque además, cuando empezás a controlar tus finanzas, empezás a tener más conciencia de lo que estás gastando, de lo que está entrando, etc. Entonces, conducta número 2, súper importante, empezar a tener un control de gastos. De vuelta, nosotros nos gusta tener un control personal, donde vos tengas lo que vas ingresando y gastando en tu faz personal. Y también queremos tener, obviamente, uno para el negocio que va a tener muchísimas más potencialidad incluso que el personal en el largo plazo, porque nos va a ayudar a tomar decisiones. Bueno, los dos te van a ayudar a tomar decisiones, pero otro tipo de decisiones un poquito más complejas. Santi, sumo un pequeño dato acá. Solo voy a hacer énfasis en lo de la tarjeta. Depende. Sí, porque lo dije en el momento y pensé, esto es peligroso. Bien. Depende mucho de su situación. Si ustedes tienen problemas de tarjeta, consúltenlo con un experto. Hay muchísimos programas súper lindos. De hecho, tenemos un podcast en el cual hablamos sobre cómo empezar a taclear las deudas de tarjeta. Lo vamos a linkear en las notas. Si van a superhábitos.com/468. Sé que es una situación delicada. Perdón, Mati, por eso quiero ponerlo ahí. No quiero hablar en general sobre algo que puede ser delicado. Bien, entonces, Santi, sumo ahí este episodio superhábitos.com/468. Si van, ahí van a encontrar las notas de este episodio. Van a encontrar enlazado ese podcast que menciona Santi, que es con nuestro querido amigo Rorro de Neurona Financiera, que también, Santi, hace poco, no tengo ahora el número de ese episodio, pero sé que él hace poco sacó un episodio también sobre cómo iniciar con el control de gastos en la parte personal. Entonces, de última, ahí tienen un poco más de información extra. Vamos a juntar todo eso. Se los dejamos ahí a mano en de vuelta superhábitos.com/468. Ese enlace ya lo vamos a conseguir y se los dejamos todos juntos. Entonces, vamos acá un poco tratando de taclear los diferentes desafíos que nos aparecen. Desafío número 1, veo el número de cuenta, no tengo ni idea qué significa, lo empiezo a resolver dividiendo en 2 partes. En segundo lugar, quiero empezar a entender cuáles son las acciones que están generando los resultados. Y ahí entra esto que estamos diciendo de registro de ingresos, registro de gastos. Para nosotros, como lo dijimos, un ritual diario tiende a ser la mejor manera. Santi también ahí lo mencionó al pasar. Si yo tengo gastos que se hacen con tarjeta, obviamente yo puedo revisar tipo el extracto de tarjeta y ahí tener una imagen. Lo que tiende a pasar es, en América Latina, casi todos tenemos gastos que van por diferentes lugares, ¿no? Tenemos una parte que se hace en efectivo, una parte que se hace con débito, una parte que se hace con crédito. Entonces, si trato de
trabajar en base a extractos, tiendo a tener como resultados medio fallidos porque tengo que hacer un análisis muy complejo y por eso nosotros priorizamos en el caso de lo personal, todos los días tener un momentito para anotar ingresos y gastos del día anterior. En el negocio tenemos que Santi, y acá vos Santi corregime si hay algo, pero siempre que alguien incurre en un gasto, ese gasto se le avisa acá a Santi, cabeza de finanzas. Santi va juntando todo eso en un solo lugar. Y a final de mes, Santi hace, y ahora eso era el punto que quería llegar, a final de mes Santi lo que hace es procesa todo eso que se fue juntando, lo cruza con los datos que tengamos de las cuentas y hace el resumen. Que es algo que a nivel negocio es hiper saludable hacer. O sea, tener este momento a final de mes donde yo, más allá de tener el registro que fue pasando, hago un cierre y chequeo cuál fue el monto total que se gastó, cuál fue el monto total que se ingresó, y un poco que lo categorizo, no nosotros hacemos eso, es cuáles son las categorías de gastos, ordeno los rubros de gastos, y a partir de ahí cuáles son las categorías de ingresos, ordeno las categorías de ingresos. Eso lo que me va a dar es un resultado global del negocio que me permite entender lo que está pasando. Es como una foto de lo que pasó en el mes que se ve reflejada en qué estuve gastando, de dónde ingresó la plata. A nivel personal, no sé Santi vos cómo lo manejás, pero con Lu lo que hacemos es, nosotros tenemos en la planillita donde vamos llevando nuestro control de ingresos y gastos, yo tengo arriba una formulita que me calcula cuánto entró, el total que salió, y básicamente lo que voy haciendo es, como es mucho más estable que en el negocio y los gastos son menos agresivos que en un negocio, por una cuestión natural, yo todos los meses lo que hago es, cuando cierro el mes, miro y chequeo que las proporciones de ingresos y gastos estén alineadas con lo que estamos buscando como familia y hago el corte de categorizar y revisar de manera trimestral. Claro, creo que tenés como un par de conductas diferentes acá y me quiero frenar. Dijimos conducta 1, separar las cuentas. Bien, conducta 2, empezar a simplemente registrar. Y este es un punto importante. Lo que dice Mati viene después. Si vos simplemente empezás a registrar, estás bien. Porque después puedes recuperar la información, después puedes procesarla. Pero si no la tenés, no puedes hacer nada. Ahora, una vez que nosotros hicimos ese registro, que de vuelta nosotros lo hacemos a la mañana sobre el día anterior. Hay personas, por ejemplo, me acuerdo de haber charlado esto con Sabri de Mujer Financiera en su momento. Ella me decía de que ella es más pro de anotar en el momento. Y tenemos chicos del equipo, por ejemplo, que hicieron una automatización en la cual mandan un mensaje a un grupo de Telegram y eso se ve una planilla, me parece una locura. Se puede hacer ese tipo de cosas, puedes anotarlo en el momento también. Lo importante para mí es que encuentres cuál es la manera de que el hábito sea más mantenible. Nuestra recomendación es hacerlo una vez al día. Una vez que vos haces ahí, lo que queremos hacer, y el siguiente paso para mí es lo que dice Mati, queremos tener recurrentemente información sobre el resultado. Si nosotros nos vamos a los 4 grandes estados contables, ¿no?, que existen en la contabilidad, esto sería de alguna manera como generar sería como estado de resultados, en la famosa cuenta de ingresos versus gastos en un periodo. Y lo queremos hacer para lo personal y lo queremos hacer también para el negocio. Esto es lo primero que yo le exigiría a un dueño de negocio. Bien, mucho antes de tener, por ejemplo, un balance o un flujo de fondos, que también es algo que es una conducta que viene después. Yo te diría, bueno, lo primero que queremos tener, obviamente todo esto sin los requerimientos que te va a pedir tu gobierno de donde sea que vos vivas, ¿no? Porque ahí tenés otros requerimientos. Pero para mí eso siempre va por otro lado. Yo siempre quiero que, más allá del el criterio de lo que vos quieras, presentar lo que tengas que presentar, pero yo necesito que vos sepas cada mes cómo están ingresando, qué está entrando y qué está saliendo. Bien. Dentro de ese ingresar y salir, para mí es un paso siguiente, Mati, y hago la diferencia acá, el categorizar ingresos y categorizar gastos. Por eso quiero hacer la diferencia ahí. Porque muchas veces en el proceso de ir complejizando nuestro sistema de finanzas personales de negocio, no nos queremos hacer lío, no queremos tener una super planilla. Entonces, simplemente empezamos a anotar. Después, siguiente dato, cuánto entró y cuánto salió, indistintamente. El siguiente nivel, para mí, sí es, tanto a nivel personal como a nivel de negocio, empezar a categorizar los ingresos y categorizar los gastos. Ahora yo quiero ver cuánto entró, quiero ver cuánto salió y cuánto de qué salió y cuánto de qué entró. Porque eso te permite tomar decisiones. Por ejemplo, con Mati, creo que nosotros lo hacemos bastante parecido a ustedes, pero yo le mostraba a Mati el otro día que yo tengo en mi planilla de finanzas personales una automatización. Tengo, en vez de, que de hecho es un cambio que yo hice a la planilla que nosotros solemos usar dentro de la comunidad. En vez de tener categorías abiertas y anotadas, yo lo que hice es me generé 30 categorías de tipos de gasto, que los tengo fijos, y esas categorías están metidas en
creo que son 10 o 15 tipos de gastos. No, entonces, por ejemplo, tengo gas, tengo luz, tengo alquiler, tengo alarma, pero todo eso también es parte de una categoría más chica que es gastos de la casa. Entonces, esto tiene una función de información. Entonces, yo lo que hago es, con una fórmula de Google Sheet automática, cada periodo me va calculando qué porcentaje total de los gastos es cada gasto y automáticamente me genera un top 10 en el año de cuáles son los principales gastos que yo tengo. Y hay una progresión que siempre está del 20-80. Siempre hay un 20% de los conceptos que te generan el 80% de los gastos. Entonces, por ejemplo, cuando hago mi planificación anual, yo me siento y digo, ok, si tengo que tocar gastos porque las proporciones no me están dando, ya sé cuáles son las 3-4 categorías que tengo que tocar. Y a nivel de superhábitos, hacemos lo mismo. Nosotros tenemos, para superhábitos, simplemente para que lo sepan, a la hora de armar los estados de resultados, nosotros hacemos las categorías típicas de un estado de resultados formal. Bien, si ustedes buscan como ejemplo de estado de resultados, van a ver que tenés como ingresos, costo de mercaderías vendidas, resultado bruto menos gastos administrativos, gastos de marketing. Como generalmente hay un orden. Nosotros usamos el mismo orden. Solo que dentro de nuestra contabilidad yo tengo las subdivisiones por tipo de productos. Entonces yo sé qué producto genera tal. Y dentro de los gastos, y los no sé, gastos administrativos, gastos de marketing, yo sé, por ejemplo, cuánto es publicidad, cuánto es sueldos, cuánto es tal cosa, cuánto está la otra. Y tenemos gráficos de este mismo tipo. Entonces, por ejemplo, si nosotros estamos viendo como, fíjate que la rentabilidad este trimestre no salió como debería haber sido, de repente puedo ir y decir, bueno, ¿cuál fue el 20-80 de mis gastos este trimestre? Y probablemente sé que va a estar en la categoría de publicidad o sueldo. Probablemente está en esos dos lugares que son los sospechosos de siempre. Y a partir de ahí puedo ver las variaciones, puedo tomar decisiones. Pero fíjense cómo versus el situación inicial, ¿no? Somos solamente cuatro hábitos, si queremos, ¿no? Y pasamos de, ¿estoy ganando o esto está andando bien? Tengo la sensación de que nunca llego con las cuentas. A, mira, estoy perdiendo en el negocio y me está dando tanto y lo que más me está haciendo perder es esto. O es porque vendí menos de tal cosa. Y fíjense cómo nos elevamos. Yo creo que para la mayor parte de los emprendedores, si fueron ordenados simplemente con estas cosas, que es bastante básico, ya estás bastante bien. Pensaba, Santi, mientras te escuchaba recién, que no deja de ser gracioso. Porque para quienes no lo sepan, por ejemplo, en control de hábitos, vos, Santi, tendés que ir a más simple. Uh-huh. Y a mí me pasa al revés con las finanzas. Como que yo en control de hábitos tengo algo que en una percepción externa sería complejo. Y en finanzas nosotros lo tenemos en categorías más gruesas. Definitivamente no tengo 30 categorías, deben ser 7 en total. Pero creo que lo interesante de esta conversación es que si se fijan, las categorías no son lo importante es realizar la categorización. O sea, la pregunta es, ¿cuáles son los datos que me sirven a mí? Yo tengo separadas las dos cosas, registro en los dos lugares, pienso cuáles son las categorías. Así como tenemos ordenados los datos en superhábitos ahora, podríamos cambiar y hacer más categorías o menos y probablemente seguiríamos teniendo información útil. Y de ahí lo que hago es este momento mensual o trimestral, depende de vuelta de cómo cada uno lo haga, donde yo lo que en el negocio definitivamente es mensual, en el personal creo que puede ser mensual o trimestral dependiendo del nivel de estabilidad que tengamos en los gastos. Lo que hago es me siento y más allá de ver que, o sea, junto, dejo ordenados los números, pero además, y si se fijan ese, si querés, Santi, como sería un paso extra, además de dejar ordenados los números, me siento un momento a mirarlos y ver qué información interesante hay ahí. Creo que eso es un dato interesante. Solo con juntarlos ya vamos a dar un salto. Es como el hecho de solamente pesarte periódicamente. Si vos periódicamente ves un número, empezás a pensar en ese número, empezás a trabajar. Y sobre eso, tener ese instante de mirar y preguntarme, Santi lo dijo recién, me pareció interesante la pregunta de, ¿esto está bien o no? ¿Esto está alineado con lo que yo quiero o no? Esa pregunta y ver qué dispara ya nos da como un nuevo nivel de control. Que entiendo que ahora estamos haciéndolo en un episodio de podcast y estamos conversando rápido sobre muchos puntos diferentes. Suena como un montón, pero en realidad si lo pensamos son 5 o 10 minutos diarios de registro de esos gastos. Realizar los números del mes, Santi, a vos te toma actualmente 2 horas por mes, más o menos. Santi hace los números del mes de superhábitos y le toma 2 horas en un negocio que tiene hoy en día una complejidad bastante alta. Uh-huh. Pero bueno. Tengo muchísimo sistematizado igual. Y aprovecho que ese es un punto clave que iba a decir hace rato y me olvidé. Y es, nosotros tenemos muy pocos gastos de caja. Nosotros tenemos, en efectivo, manejamos muy, muy, muy poco dinero porque obviamente somos un negocio online. Entonces pagamos todos los sueldos online, pagamos todos los gastos online, todos nuestros proveedores, todos los cobros los hacemos mayormente online. Entonces debo tener
no sé, 10, 15 transacciones en caja al mes y el resto lo saco directamente de informes. Y lo interesante de eso es que puedes, sin mucho conocimiento de tecnología, puedes sacar cosas bastante automáticamente. Pero sí me parece que es interesante porque para un negocio más simple, o sea, primero, si se fijan, incluso si fuese 4 veces lo que Santiago va a decir, si fuesen 8 horas al mes, yo estoy hablando de un día de trabajo, es entre el 3 y el 5% del tiempo que ordena el 100% del aspecto financiero del negocio. Es decir, la relación tiempo dedicado e impacto es brutal. Y para un negocio, o para la mayoría de los negocios, si mantengo esta disciplina de registro diario, el sacar las conclusiones al final del mes, no van a necesitar 8 horas, ¿no? De vuelta. Si quieren, no piensen en 2, porque no tienen los sistemas que dice Santi, piensen en 4. 4 horas para mantener ordenado el negocio es brutal, porque además casi siempre pasa de que nosotros en las revisiones trimestrales tomamos decisiones en función de esa información. Y eso significa que muchas veces la rentabilidad, de hecho probablemente Santi, la rentabilidad de tus horas de finanzas es de la rentabilidad más alta dentro de Superhábitos, porque automáticamente nos permite para el trimestre siguiente detectar un gasto que hay que ajustar, no sé, un lugar. Nos ha pasado recurrentemente de que de repente queda un gasto en la tarjeta y aparece. Ahora, hace poco, ¿cuánto fue que nos ahorramos? Como $2.500. $2.500 por un gasto que había quedado ahí de una plataforma. Una suscripción que había quedado activada. Claro, una suscripción que no estábamos usando y apareció el gasto. Si ustedes piensen, o sea, esas 2 horas de Santi, más las horas después de Luke hizo la gestión de que nos devuelvan, pero esas 2 horas de Santi de ordenar los números de ese mes, automáticamente tuvo ese retorno de esos $2.500 que nos ahorramos porque detectamos el gasto. Que es uno de los problemas que, volviendo al comienzo, tiene esta forma de gestionarlo de la bolsa. Cuando yo simplemente meto y saco de la bolsa, sobre todo cuando empiezo a tener gastos en tarjeta, que muchas veces pasan en automático, es muy fácil no entender lo que está pasando. Y eso significa que es muy fácil que se gaste dinero en cosas que no hacen falta. Y es excelente invertir con el negocio y es excelente gastar con el negocio y está bueno saber que podemos hacerlo, pero tiene que ser siempre deliberado, ¿no? Entonces, creo ahí, Santi, que hay como si se quiere una capita extra que es proceso los datos, eso ya me va a empezar a disparar algunas cosas. Sí trato en las revisiones trimestrales, cuando miro qué pasó con el negocio en los últimos meses, de dedicarle un tiempo, o para nosotros es muy importante dedicarle un tiempo a ver los números y ver si hay algo ahí que no nos guste cuando lo vemos. Sí, de hecho, vos decías, Mate, hace rato como que no hay categorías fijas. Yo soy este es el típico consejo que... Yo soy muy crítico de este tipo de consejos. Porque creo que uno, como persona que comparte conocimiento, siempre tenés que ser consciente de cuando algo es un principio y cuando algo puede ser que tiene que ver más con tu tendencia que con lo general. Y quizás no se aplica tanto. Pero yo, cuando manejo finanzas personales, cuando manejo métricas, cuando manejo finanzas de negocio, siempre trato de que la existencia de una métrica venga del lado de una información que quiero saber. Si hay una información que yo la veo y no voy a hacer nada, esa información no me sirve. Esa es una regla general. Si yo te sé todo esto y nunca lo mirás, no sirve. Entonces, o sea, el control financiero sí, pero no te pongas a hacer todo lo demás. Entonces, yo, por ejemplo, lo que voy haciendo es me voy dejando llevar mucho por mi curiosidad. Por ejemplo, yo de repente, este sistema que me categoriza el top 10 de gastos, nació porque me agarró la duda. En un momento estaba viendo mis números y dije, hey, ¿y esto cómo se ve? Y de repente cuando estoy viendo los números de Superhábitos, digo como, sí, pero ¿cómo sabemos? Por ejemplo, una conducta que fue súper interesante para nosotros fue como, un día me pregunté, ¿cómo sé que estoy pagando mucho de sueldos o si es momento de contratar o no? Y de repente tenía una pregunta que era muy válida y eso generó que generemos toda una serie de informes y de métricas, pero porque la necesidad fue previa a la métrica. No generó sistemas perfectos simplemente por tenerlos. Ese sería el punto. La siguiente, creo que cuando estamos acá, Mati, creo que llegamos, obviamente podríamos sumar como un hábito que es una conducta que sería cumplir con tus presentaciones fiscales. No me voy a meter ahí porque es nuestro trabajo. Sí, creo, eso Santi lo pensé hace un rato, porque lo dijiste al medio al pasar y me parece que vale la pena resaltarlo. Nosotros, y de hecho con los clientes lo trabajamos de la misma forma, manejamos como 2 sistemas conectados, pero independientes. O sea, conectados en términos de que obviamente hay información que va y viene, pero que tienen 2 fines distintos, si quieren. El gestión financiera del negocio en términos de entender cómo estamos parados financieramente y el sistema de estar cumpliendo con todas las presentaciones legales y fiscales que son necesarias.
Digo que van distintos porque, Santi, lo dejaste ahí un par de veces, lo mencionaste cuando hablaste del tema de la contabilidad o el trabajo con los contadores. Surgió después también cuando decías como cuál es el objetivo cuando organizamos las finanzas. Muchas veces, no sé, la forma en la que nos van a pedir que ordenemos los datos para un formulario fiscal es distinta de la forma en la que yo necesito tener ordenados los datos para poder tomar buenas decisiones del negocio. Entonces, el entender de que son dos cosas distintas. Yo no ordeno mis números solo porque tenga que cumplir con la parte fiscal, sino que yo ordeno mis números porque tiene que ver con entender mi negocio. Creo que ayuda mucho el pensarlo de esa manera. Son dos piezas distintas. De hecho, no hace falta, no sé, en Superhábitos, todo este análisis financiero y el orden de esa información, Santi lo va a hacer. Y de eso que Santi hace es que se van a disparar los datos a los diferentes contadores con los que trabajamos para las presentaciones que cada uno tenga que hacer, ¿no? Entonces, fíjense cómo hasta hay etapas claras de trabajo. Son dos cosas distintas y está bueno tratarlas de esa forma para que no nos pase de, tengo mis números súper ordenados y nunca pensé en fiscalmente dónde estoy parado, y que tampoco nos pase de, bueno, estoy cumpliendo con todo lo fiscal, pero en realidad no, eso me encasilla o me encajona y no me permite tener correctamente ordenadas los datos que yo necesito como dueño de negocio que tiene que tomar decisiones estratégicas. Sí, y definitivamente necesitas tener un contador. Creo que esa es una parte clave de todo esto. No estamos aconsejando que no lo tengan. Yo creo que necesitas tenerlo y necesitas saber cuál es el rol que tiene el contador. Que es, de vuelta, hay contadores, yo creo que hay un libro que me gustó mucho que habla sobre este tema, de cómo los contadores están formados en esta dirección y no en la dirección de generar información, pero trabajando con clientes hemos empezado a ver muchos más casos donde los contadores están empezando a pensar en cómo soy un socio estratégico de información de los empresarios y no simplemente la persona que le liquida sueldos y le presenta al IRS, a FIP, a la DGI o lo que sea. Pero eso todavía no es universal. Entonces todavía hay muchos contadores que su lógica es cómo yo te hago presentar las cosas. Y necesitas presentarlas, porque es ilegal no hacerlo. Bien, ese es el punto clave. Y necesitas tener todo eso en... Pequeño detalle. En forma. Sí. Entonces, más allá de esto, Mati, que son como los puntos clave, y presentar legalmente y en tiempo tus cosas es importante. El siguiente punto para mí es tener información sobre el flujo de fondos. Ahora, cuando nosotros, yo dije hace rato como de los 4 estados contables. Bien, vos tenés 4 grandes estados contables que son para la contabilidad formal de negocios, ¿no? Vos tenés, obviamente, el estado de resultados, que es lo que ya hablamos. Después tenés el balance, que es quizás el que la gente más conoce, ¿no? Tenés el balance, tenés el estado de los cambios en el patrimonio neto y tenés además el flujo de fondos. Para tu probablemente si vos tenés una sociedad, tenés que presentar balances, tenés que presentar los 4. Bien, no puedes zafar de presentar los 4. Pero muchas veces el balance, hay mucha estimación, hay mucho que tu contador te lo va a hacer y te va a decir, ¿cómo entra el hecho de que tenga una marca? No, la marca es intangible, ponele o no le ponele. Ah, bueno, subile acá, ponele allá, etc. Bien, ese es otro tema. A fines prácticos, a nivel personal y a nivel de negocio, lo siguiente que me gusta ver en un negocio que está creciendo es un flujo de fondos. Y el flujo de fondos es interesante por una cuestión bastante obvia. De hecho, cuando nosotros empezamos a emprender con Mati, leíamos muchísimo esta frase de los negocios viven y mueran por el flujo de fondos, que era lo que dijimos, ¿no? Es la sangre del negocio. Y suelen pasar cosas súper bizarras que si sos un empresario las entendés plenamente y te parecen una estupidez, pero si no sos un empresario decís como, ¿qué? Como por ejemplo que puedes morir por crecer demasiado rápido. Voy a darles un ejemplo. Supongamos que yo tengo una agencia y vendo una consultora, ¿no? Una consultora en calidad, ¿no? Yo hago auditorías de calidad para empresas. Y de repente empiezo a vender, ¿no? Ok, bien, empiezo a vender. Ahora, todos mis clientes obviamente van negociando sus términos de pago. Me dicen, mira, yo te voy a pagar 60 días, yo te pago 90 días, yo te pago 120 días, ¿no? Entonces yo digo, buenísimo, estoy cerrando ventas, cierro. Ahora, yo pago sueldos a 30 días. ¿Qué pasa si de acá a 30 días yo tengo que pagar mis sueldos y todas mis ventas están a 90 días? Me van a llamar del banco y me van a decir como, escuchame una cosa, tenés que pagar $100,000. Y decir, sí, tengo ventas. ¿Las tenés? No las tenés. Eso, esa es otra de las cosas que contablemente tenés que tener en cuenta, ¿no? Contablemente tenés el criterio de lo devengado versus el criterio de lo percibido, ¿no? Como yo contabilizo, contablemente yo tengo la plata, pero no la tengo. Claro, que devengado es lo que generaste en términos de compromisos legales, de alguien se comprometió a que me va a pagar tanto, percibido es si ese dinero entró o no
a tu cuenta. Claro que si vos, por ejemplo, si vos tuvieras un balance y tuvieras un libro diario y todo eso, eso estaría, o sea, estaría asentado, ¿no? Porque iría activos, pasivos, tenés todo ese tipo de cosas. Pero para el emprendedor normal, común, que está apagando incendios en el local, no lo tiene tan presente. De hecho, un típico problema que trabajamos cuando trabajamos como contadores es, llego a pagar con el cheque y el cheque rebota, ¿no? No sé qué cheques tengo cheques para cobrar, tengo deudos para pagar, no sé, tengo que pagar mi cheque y cómo voy a manejar todo ese flujo de plata. El siguiente número que vos querés tener es cuánta plata tenés hoy, cuánta plata va a entrar y cuánta va a salir en los siguientes periodos. ¿Por qué? Porque el flujo de fondos pensado de una manera muy simple, o el informe de flujo de fondos pensado de una manera muy simple, lo que hace es básicamente darte eso. Lo que te da es una vez cada tanto tiempo, eso va a depender obviamente de la cantidad de movimientos, se lo voy a dar un ejemplo, pero lo que hace es te dice, en un momento determinado del tiempo, por ejemplo hoy, cuánto dinero tengo en las cuentas, en los próximos periodos, cuánto va a salir de cada cuenta y cuánto debería entrar. Y entonces lo que te dice es, mira, de acá 2, 3 semanas, esta cuenta queda al descubierto, es decir, esta cuenta no va a tener plata y tenemos que pagar. Entonces te permite empezar a tomar decisiones de eso. Te permite decir, bueno, che, si estamos viendo de que estamos por tener un par de gastos grandes, lo que necesito hacer es mover plata de una cuenta a la otra. Que, por ejemplo, nosotros dentro de Super Hábitos lo hacemos semanalmente. Nosotros todas las semanas, me toma literalmente 15 minutos, todas las semanas entro y actualizo el flujo de fondos. En otras empresas va a tomar más tiempo y hay empresas para las cuales esto se recomienda diariamente. Si vos tenés una empresa, una constructora, donde todas las semanas estás pagando a los obreros que van a trabajar a la obra, lo que sea, puedes tenerlo todos los días y vas a querer que tu contador, tu persona de finanzas, todos los días te dé un informe. Pero, por ejemplo, para nivel personal, yo tengo un flujo de fondos mensual que ni siquiera le presto tanta atención, ni siquiera me estreso mucho. Es decir, yo todos los primeros de mes me siento y anoto cuánta plata hay en cada una de las cuentas. Digo, esta cuenta tiene tanto, esta cuenta tiene tanto, esta cuenta tiene tanto, esta cuenta tiene tanto. Me fijo si hay algún ingreso, gasto muy extraordinario. Digo, ok, va a haber algún gasto, ingreso que vaya realmente a poner en riesgo el flujo de alguna cuenta. Y si no, no, lo dejo ahí. Pero es un hábito que, o un proceso, si estamos hablando de negocio, que si vos lo tenés incorporado, te va a ahorrar muchos problemas a futuro. Sí, yo hago lo mismo, Santi. Esto no lo habíamos hablado, pero yo hago lo mismo de forma trimestral, para lo personal. Para el negocio lo tenemos constante. Yo de forma trimestral sí hago como un escaneo de cuentas, que también sirve como una especie de momento de como chequear, ¿no? O sea, yo vengo anotando ingresos, gastos, y eso me debería más o menos mantener las cosas actualizadas o al día, pero cada tanto hacer un chequeo de todo esto efectivamente está donde tiene que estar, sirve. Y da mucha tranquilidad. O sea, yo creo que el flujo de fondos a nivel personal y en el negocio tiene que ver con tener esta tranquilidad en cómo estás operando y adelantarte a los problemas. Entonces, si yo veo que el flujo de fondos está bien, eso me da tranquilidad. Si veo que está mal, no lo veo el día que el problema sucede, sino que ya visualizo que ese problema se viene con mucha anticipación. Entonces, piénselo en este caso que Santi decía de, si yo tengo el flujo de fondos y ya empiezo a ver que se acerca la fecha en la que hay que, no sé, pagar los sueldos y tengo este dinero comprometido, pero todavía no va a entrar, en lugar de enterarme eso el día del problema, me voy a dar cuenta un mes, 2 meses antes, y eso significa que yo tengo margen de maniobra. Llámese, no sé, salgo y le ofrezco a estos clientes un descuento por hacer el pago anticipado, llámese, hablo con el equipo y les explico que vamos a tener que esperar 7 días porque ya van a entrar los pagos, llámese lo que sea, llámese pido un crédito, lo que sea. Veo el problema antes de que suceda. Y eso es estratégicamente muy importante. Fíjense cómo de alguna manera todo este sistema que nosotros vamos hablando vino tomando forma en base a necesidades o a cosas que a nosotros nos empezaban a pasar. Cuando empezó a escalar la complejidad del negocio, empezás a ver esto. Bueno, tengo que ser cuidadoso con a qué me comprometo, en qué momento este dinero que yo vendí efectivamente lo voy a tener recibido. Muchas veces ahí entra en juego. De hecho, empresas más grandes o con más rotación podrían hasta tener que revisar esto no una vez a la semana, sino en forma diaria, ¿no? Y ahí empieza a afectar, por ejemplo, en cuánto tiempo se acredita el dinero en cuenta, el dinero que estoy cobrando, a cuánto tiempo estoy haciendo planes de pago, si ofrezco planes de pago, y lo mismo las fechas de los vencimientos. Entonces, está bueno porque cada uno de estos hábitos que fuimos hablando, yo les diría, tómenlo como una progresión, si no pensamos que sea necesario tener todo completo el día 1, pero sí nos permite ir de a poco evolucionando o ir de a poco avanzando. Santi, sí.
Y finalmente, abriendo una lámpara del genio, un punto importante, y esto lo dijo un autor que me gusta mucho, es cuando manejamos nuestro negocio en base a las finanzas, muchas veces es como manejar un auto mirando el espejo retrovisor. Bien, no tener finanzas es como manejar el auto sin ventanas y no poder ver qué está pasando. Manejar solamente con tu balance, con tu estado de resultados, etcétera, es manejar mirando lo que pasó. Acá, la forma en la cual manejamos mirando lo que pasó y lo que se viene es utilizar métricas y complementar tus métricas. Creo que es el último paso, complementar métricas personales con métricas financieras, y eso nos da lugar a un montón de cosas como muy divertidas. Sí, y hay un concepto, Santi, que vos lo mencionaste en la bienvenida, que es este concepto de, voy a hacer un poco de lío, pero de los gemelos digitales. Este es un concepto que viene del mundo industrial, ¿sí? Que viene de ingeniería y de fábricas y de cómo hacemos para producir cajas y zapatos, ¿no? Viene de ese lado, y básicamente el modelo lo que significa es, voy a tratar de hacer una fórmula matemática que prediga la forma en la que operan todas estas máquinas, entonces que yo pueda saber, en base a meter en esa formulita lo que voy a hacer o lo que voy a poner en la fábrica, qué voy a obtener, ¿no? Por ejemplo, en cuánto tiempo van a estar listas las cosas, cuánto va a salir, cuánto desperdicio va a ocurrir. Y así lo que se busca es construir un modelo en la compu, ¿no? Como si fuese un jueguito, donde yo cargo los datos y predice lo que efectivamente sucede en la realidad. De hecho, lo que se hace en general es, se construye ese modelo, a partir de construir el modelo, se ponen los datos, se prueba en la realidad qué sucede, se compara y se va afinando hasta que yo tengo este gemelo digital, por eso se llama de esa manera, donde yo puedo predecir lo que va a suceder efectivamente en la computadora antes de ponerlo en movimiento. Que si lo piensan, es muy valioso para todo esto que estamos hablando. Porque si yo en una fábrica puedo, antes de empezar, ya saber, bueno, en qué momento van a estar listas las cosas, qué problemas probablemente sucedan, qué volumen de, no sé, de desperdicios voy a tener, es como que me puedo adelantar de vuelta a las cosas antes de que pasen. ¿Cómo podemos traer esto a un negocio de servicios, a un negocio en el cual no tenemos una fábrica? Lo que podemos tratar de hacer de a poco, y por eso quiero como que se lleven esta motivación de, bueno, si toman esto, después van a poder escalar a niveles más avanzados. Yo lo que puedo hacer es, cuando empiezo a entender las finanzas, y si cruzo eso con cosas que hemos hablado en otros episodios, como entender el uso del tiempo en el negocio, entender mis embudos de marketing, yo de a poco toda esa información la puedo empezar a reunir en un lugar donde yo pueda ingresar datos o ingresar ideas de cosas que quiero hacer en el negocio y poder de alguna forma tener una visualización de lo que va a pasar después efectivamente, para así saber si mi plan tiene sentido o no. Tenemos ahora muy prontito el evento, esta conferencia presencial en la que vamos a estar celebrando esta década de Superhábitos. Este es un tema que vamos a retomar un poco ahí, pero a nosotros nos ha traído muchas alegrías a lo largo del tiempo, porque ahora nos pasa de que es como que antes de empezar el año en Superhábitos, muchas veces ya tenemos una visualización de, bueno, este es nuestro plan, un chequeo de que ese plan tiene sentido, y recién cuando el plan tiene sentido, salimos a la cancha. Y como yo tengo toda esta información histórica de finanzas, toda esta información histórica de métricas, de uso del tiempo, yo puedo efectivamente visualizar que el plan tiene sentido y corregirlo antes de salir, ¿no? Entonces, creo que es muy interesante el entender que ese primer momento donde yo separo las finanzas personales de las finanzas del negocio, ese momento donde empiezo a registrar, en realidad lo que está haciendo es, en acciones muy simples, empezar a generar este efecto de bola de nieve de entiendo mejor lo que pasa, a partir de que entiendo mejor lo que pasa, tengo mayor dominio de lo que sucede, a partir de que tengo mayor dominio, tengo mayor control, puedo empezar a llevar el negocio hacia donde yo quiero y puedo empezar a profesionalizar la gestión del negocio. Todo empieza con estos hábitos que estuvimos hablando hoy. Bueno, Mati, hay un montón de temas ahí divertidos. Hay un concepto que es el concepto de ecuación financiera de negocio, que es súper, da para más. No hablamos de presupuestos, ese tema quedó dando vueltas. También creo que quizás es una posición. No, simplemente decir, nosotros no le damos la importancia que otras personas le dan por distintos motivos que podremos explorar en otro episodio. Va a haber show de Superhábitos por mucho más, así que podremos volver sobre ese tema más adelante. Gracias, Mati, por tu tiempo y conocimientos. Gracias a vos, Santi. Y gracias a todos ustedes por habernos acompañado en este episodio 468. Nos vamos a estar escuchando el próximo lunes, que va a ser el lunes, si no me equivoco, 28 de agosto, ¿sí? Muy cerca del evento, qué divertido, estoy pensando en eso. Muy cerca del evento, nos veremos ahí.
en el episodio 469 del show de Super Hábitos. Chau, chau.